Buenas noches, mi nombre es Darío, originario de un pequeño poblado de la Sierra de Sonora, donde me crié con mi madre, 5 hermanos mayores y mi abuelo materno. Mi infancia, como la de muchos por aquellos lados, fue dura. Al ser un pueblo retirado, escaseaban las fuentes de trabajo y, por ende, el sustento para llevar comida a la mesa. Por eso debo reconocer el gran esfuerzo que hacía mi abuelo, quien, aunque ya estaba entrado en años, todas las mañanas se levantaba temprano para tomar su bicicleta e irse a trabajar. En esos tiempos no era consciente del esfuerzo que suponía hacerlo, y ahora que ya no está con nosotros, me duele no podérselo agradecer como es debido. Mi madre siempre fue cariñosa, veía por nosotros, por nuestro futuro. Se encargaba todos los días de levantarme muy temprano, antes de que los gallos cantaran, para alistar y encaminarme a la primaria que estaba un pueblo abajo. Era un camino largo, de 2 horas, y aunque pesado, con el tiempo me acostumbré a caminar largas distancias sin problema. Durante aquellos recorridos en medio de la oscuridad, mi madre solía contarme historias de su vida y cómo conoció a mi padre. También leyendas del pueblo, advertencias sobre caminar a altas horas de la noche, especialmente a los niños, pues los espíritus de los árboles podrían llevarnos. Más que asustarme, era entretenido para mí. Llegué a esperar con ansias los caminos hacia la escuela, pensando en qué nueva historia contaría mi madre. En cuanto a mis hermanos, digamos que no tuvimos la mejor relación. A diferencia de mí, ellos no querían seguir las enseñanzas de mi madre y abuelo. No querían estudiar. Con los años se les vio más interesados por el dinero, sin importar de dónde viniera. Y todo se complicó cuando el narco llegó al pueblo. En aquellos años se presentaron con supuestas buenas intenciones, diciendo que darían uso a las tierras y darían empleo a los pobladores trabajándolas. Creo que no necesito decir más, ya saben a dónde quiero llegar. Hablamos de un pueblo que de por sí ya era pobre, con poca actividad comercial, y el que comenzaron a cobrar piso, porque la situación estaba dura, fue la gota que derramó el vaso. Muchos se mostraron inconformes y pasó lo que temíamos, una disputa entre el crimen y los pobladores. Me avergüenza, pero me duele más decir que mis hermanos tuvieron que ver en ello. Dejaron la casa cuando yo apenas estaba en secundaria y no tardaron en visitarme seguido intentando reclutarme, para cuidar, solamente avisando que no hubiera nadie raro en el pueblo, que no era un trabajo que me pusiera en peligro y que me pagarían muy bien. Jamás acepté y apenas veían a mi madre o abuelo, se retiraban, diciéndome que volverían por mí, que lo hacían por mi bien. Todas esas no eran más que tonterías. Por su culpa, mi abuelo falleció defendiéndonos de un tipo que quiso desquitarse conmigo, supongo después de un conflicto con mis hermanos. Mi madre no tardó en enfermarse por los constantes sustos y preocupaciones que pasaba por su culpa, incluso después de que nos fuimos del pueblo. Mi viejita dejó este mundo antes de que yo siquiera cumpliera la mayoría de edad. Gracias a ella sabía valerme por mí mismo, pero vivía con miedo a lo que el día de mañana pudiera pasarme por culpa de mis hermanos. Para colmo, la situación económica pintaba para mal, pero jamás andaría en malos pasos, por convicción y porque se lo había prometido a mi madre. Sin más estudios que la mitad de la preparatoria y carencias económicas, solo me quedaba un camino: ir con un tío que tenía en Estados Unidos para que me echara la mano con trabajo y casa. Era la única familia que tenía, según dijo mi madre, el único que podía ayudarme, su hermano querido, que hace años cruzó para tener una mejor vida, de quien no sabía más que su dirección. Me quedó grabado que debía ir con él. No quería saber nada de mis hermanos, quienes tuvieron la culpa de las desgracias de la familia. Me visitaron varias veces pidiéndome perdón, dándome dinero como si eso arreglara las cosas. Nunca quise aceptar nada, pero al no tener una fuente de ingresos estable, terminé apretando los dientes, aceptándolo. Sería la primera y última vez. Era para largarme y jamás verlos, me prometí. Gracias a amistades que hice en el mercado del pueblo donde estuve trabajando, me contacté con un coyote.
Así que tras el pago y sin mayor detalle, me preparé para salir del pueblo durante la madrugada. Llevé agua, una linterna y algo para comer, pues el camino tomaría unos días, según lo que nos dijo. Íbamos 10 personas, escondidos entre cajas que quién sabe qué contenían. No teníamos permitido tocarlas, y ni siquiera queríamos, pues el interior olía terrible. Una peste a moho y putrefacción que se te impregnaba en la nariz. Entre todos destacaba un joven, tal vez unos cuantos años mayor que yo. Lucía bastante nervioso, temblaba mientras nos observaba, cosa que comenzaba a asustarme. Vestía de manera similar a la mía, sudadera oscura, pantalón de mezclilla y gorra. Pero lo que destacaba es que sostenía en su mano un collar con una pequeña figura de la Santa Muerte, similar a la que alguna vez vi, llevaban mis hermanos en su cuello. No sabía mucho de eso, pero no me daba buena espina que el chico la llevara consigo. De cualquier forma, al ser el único de más o menos mi edad, y para tratar de aliviar la tensión, me acerqué a platicar. No me quiso contar qué hacía ahí, más allá de buscar una mejor vida, como todos, pero al menos descubrí que no era difícil de tratar. Seguro solo se encontraba asustado por lo que sería de nosotros una vez cruzáramos la frontera. Nada más eso. Sin saber cuánto tiempo pasó, la unidad se detuvo y no hubo más que silencio. Comenzaba a ponerme nervioso el escuchar solo mi respiración y la de los demás. Sentía como poco a poco el aire me faltaba, como mi respiración se agitaba y un llanto casi ahogado en la oscuridad. Llegó el punto en el que pensé que no podía más cuando escuché pasos y el seguro de la caja liberarse. ¡Rápido! ¡Salgan y corran! ¡La migra está cerca!, nos dijo el coyote. La caja se abrió tras un estruendoso rechinido, viendo que solo había maleza y montañas hasta donde la vista alcanzaba. Afuera estaba tan oscuro y frío como lo puede ser la inclemente naturaleza. Podíamos escuchar el susurro del viento, como si estuviera clamando por nuestras almas. Antes de hacer algo, vi a todos correr en la misma dirección, y la camioneta acelerar, perdiéndose en un camino de terracería. Ese cabrón nos dejó nuestra suerte. Sabía que algo así podría pasar, que nos dejarían tirados sin más. Aunque después de todo, ya estábamos del otro lado. Solo debíamos caminar hacia donde se nos indicó, y por suerte, escuché, no era la primera vez intentando cruzar de más de uno de los presentes. Pero no lo sé, algo no se sentía bien. Las horas pasaron y en ningún momento vimos a la dichosa migra. Pensé que solo lo dijo para poder dejarnos tirados, aprovechando el pánico. Pero ni modo. Muchos, al igual que yo, estaban nerviosos. Un par de mujeres, las únicas del grupo, rezaban mientras vi a Samuel, el chico, tomar su collar nuevamente y rezar. «Por favor, protégeme», lo escuché decir. El tiempo parecía no transcurrir. El frío hacía mella en todos y sabíamos que no debíamos detenernos, a menos que quisiéramos morir de frío. Prender una fogata estaba fuera de cuestión, aunque la verdad es que ni siquiera teníamos con qué. Después de todo, terminamos deteniéndonos un momento, solo unos minutos para que algunos descansaran. Yo no podía estar tranquilo, no dejaba de mirar en todas direcciones porque desde que partimos sentía que alguien nos estaba siguiendo. Y sí, lo divisé como un punto en la lejanía, escondido entre los matorrales. No lograba encontrarle forma, pero era algo que sobresalía en la oscuridad. Más que temer a una serpiente o insecto peligroso, era esa presencia lo que me estaba robando la tranquilidad. Estaba claro que no era algo que podía decirle a los demás. Entrarían en pánico y solo nos perjudicaría. En todo caso, debía mantenerme alerta. Aún descansando, escuchamos un tenue llanto romper el silencio. Este provenía de unos metros adelante, bajando una pequeña pendiente. Dos de los que estaban despiertos fueron apresurados, diciendo que era el llanto de un niño. Me heló la sangre escuchar aquello,
porque no es algo que esperarías en un lugar así. Es cruel, pero bien podría tratarse de alguien como nosotros intentando cruzar. No tardamos en llegar al lugar en cuestión, encontrando a los dos sujetos que habían ido primero, asustados, sumamente pálidos, uno de ellos con la mirada perdida hacia abajo. Quien parecía estar menos afectado nos dijo que al llegar el llanto se detuvo para ser sustituido por una risa burlona. Debajo, al lado de una cruz hecha con ramas secas, vieron a un niño de piel pálida, ropa sucia, maltratada y cubierta de sangre, riéndose de ellos antes de desaparecer. La pendiente era de unos 10 metros, cuando menos, suficiente para que, aunado a las rocas, una caída significara, en el mejor de los casos, varias fracturas. No había manera de que alguien más pudiera llegar ahí, no en las condiciones en las que estábamos. A nosotros se unió el resto del grupo preguntándonos qué pasaba. Algunos comenzaron a llorar y otros a rezar pidiendo por el alma del niño. Samuel, él dijo que no lo hiciéramos, que no había manera de que el alma de un niño tan pequeño tuviera asuntos pendientes en este mundo, que era algo más haciéndose pasar por uno. Ese fue solo el inicio de lo que nos esperaba en ese viaje, que terminó tomándonos más tiempo. Aunque muchos sabían el camino, nos perdimos en varias ocasiones. A veces volvíamos al mismo lugar. La luz del día no parecía durar nada, pero lo peor ocurría cuando la noche caía. La segunda noche pareció no tener fin. Apenas la oscuridad consumió todo, el susurro del viento no se hizo esperar. Sé que, seguramente, el cansancio y estrés de la situación estaba jugándonos para mal, pero podía jurar que la sombra se acercaba cada vez más, tomando forma. Y no era el único que la estaba pasando mal. Con el paso de las horas, el miedo y el hambre se acrecentaban. En un punto, una de las mujeres cayó al suelo, gritando que alguien la estaba tomando del tobillo y no la dejaba ir. Fue una escena de lo más extraña, ver cómo la mujer forcejeaba con algo que no podíamos ver, mientras todos la ayudaban a levantarse. Sea coincidencia o no, nos llamó la atención ver cerca de ahí un cúmulo de tierra, claramente hecho por mano humana. Nos acercamos con las linternas, y al excavar un poco, una mano se asomó, y una peste llegó a nosotros. Estaba claro que era un hermano migrante que se había perdido en el camino, y a juzgar por el estado de putrefacción en el que se encontraba, ya habían pasado días, si no es que semanas de su muerte. Solo volvimos a enterrarlo y, tras una oración, continuamos con nuestro camino. A diferencia de muchos en el grupo, era mi primera vez intentando cruzar, cabe decir, y esperaba fuera la última. Por eso mismo, no estaba preparado para lo que habíamos encontrado. Samuel, por su parte, se mostraba tranquilo, al menos más que cuando nos conocimos. Unas horas más tarde, las mujeres que iban con nosotros nos detuvieron, diciéndonos que querían ir al baño. Decidimos entonces descansar un poco. Nos sentamos en unas rocas mientras ellas iban a hacer lo suyo, y no tardamos en escuchar el grito de una de ellas, seguido por un golpe seco, y después, silencio. Todos nos vimos con horror, conscientes de lo que había pasado, aunque no lo hubiéramos visto. Segundos después volvió su amiga corriendo, pidiéndonos ayuda. «Por favor, ayúdenme, se cayó en un barranco. Alguien», gritaba, pero nadie tenía el equipo ni las habilidades para hacer algo así. Además, sabíamos lo que significaba caer en esas condiciones. No había mucho que pudiéramos hacer, más que continuar y, con suerte, más adelante encontrar a alguien que la auxiliara. Intentamos convencerla, pero ella quiso quedarse. Dijo que buscaría ayuda alrededor, que seguro alguien podría estar cerca. Nosotros continuamos nuestro camino. Esa misma noche nos puso en alerta un susurro entre la maleza. Y no era el viento,
Este era como el sonido de un animal o una persona con la voz muy dañada. Lo que fuera, no parecía tener buenas intenciones. Entonces, Samuel se acercó a mí, diciéndome: ¿Ya viste lo que está en aquel árbol? Sin ayuda de la linterna, vi claramente en la distancia la figura que había estado siguiéndonos durante todo el camino, la que pensé solo yo podía ver, y seguro se trataba de mi imaginación. Se escondía detrás, dándonos vistazos breves, como si estuviera espiándonos, casi como si fuera un animal curioso ante la presencia de personas. La forma en que se movía solo puedo describirla como extraña, fuera de la realidad. No parece que alguien más la haya visto, pero no te alarmes, está aquí para cuidarme, para cuidarnos, agregó. Un mar de pensamientos me inundó tras sus palabras. No entendía a qué se refería, pero claramente eso estaba ahí, y era algo con lo que no me gustaría meterme. Vinieron a mí las historias de mi madre sobre los espíritus de los árboles, pero sabía que iba más allá de eso. Tal vez relacionado con la medalla que llevaba Samuel consigo, algo que tuviera que ver con la Santa Muerte. Pero no quería saber más, no quería meterme ni indagar. Tras un está bien de mi parte, continuamos el camino, con Samuel al frente, quien declaró sabía por dónde debíamos andar. No te separes, estaremos bien. Claramente el hambre y la falta de agua nos estaba cobrando factura a todos. Bajo esas condiciones, y muchos hermanos que han cruzado ilegalmente estarán de acuerdo, es fácil comenzar a perder la cordura, comenzar a ver cosas donde no las hay, pues al final uno se juega la vida para lograr la vida deseada, el mal llamado sueño americano. Lo que en verdad no se puede discutir es que aquello estaba ahí, al principio lejano, pero cada vez más cerca. En algún punto, y seguro a causa de las palabras de Samuel, comencé a ver aquello como la Santa Muerte, anunciando lo que nos esperaba apenas nos descuidáramos. Esa noche, muchos en el grupo se quedaron atrás, por hambre o porque un espanto los hizo perder el suelo y caer en uno de los barrancos. Me duele recordar esto, porque no podíamos hacer nada por ellos. Éramos responsables de nosotros mismos, y nadie estaba dispuesto a quedarse atrás por alguien que no podría continuar. En un punto, casi pierdo mis pasos al sentir que me jalaron el hombro. Volteé sobresaltado, pero detrás de mí no había nadie. Yo era el que iba al final del grupo, el primerizo que menos experiencia cargaba. Comenzaba a arrepentirme por mi decisión de cruzar. Habría sido más tardado, pero mejor haberme quedado en el pueblo, en lo que me mudaba lejos de ahí, sin tener que jugarme la vida y lidiar con quién sabe qué cosas, con los peligros naturales que parecían poca cosa, comparados con lo que nos seguía en las sombras. Prácticamente no dormimos, solo tomábamos breves descansos para tomar agua y comer apenas un bocado de lo poco que me quedaba cuando ya había salido el sol. Pero ya estábamos cerca, según Samuel y otros dos. La tercera noche cayó, la última, gracias a Dios, aunque yo no era consciente de ello. El camino me parecía eterno, tenía hambre y sed, apenas podía seguirle el paso a los demás. Juraba que caminábamos en círculos, porque no dejaba de ver las mismas piedras, los mismos árboles que ya habíamos pasado. Cada que volteaba, a donde lo hiciera, veía esa sombra acercándose, con más forma que otras noches. Era la misma figura que Samuel llevaba en su pecho, solo que más oscura. Entonces, un grito me alertó. Era uno de mis compañeros quien corrió, adelantándonos a todos diciendo que una víbora lo había mordido. Estaba claro que había cedido ante la desesperación, y el que un animal así lo atacara, disparó la poca fuerza que le quedaba de la peor manera posible. Otro, tras detenerse alegando que tenía mucha sed y beber lo que le quedaba de agua, se desplomó. Yo solo caminaba por instinto. Estaba tan mal como el resto, con la única meta de llegar y acabar con todo.
Podía escuchar cómo alguien me llamaba por mi nombre, una voz que jamás había oído, pero que me transmitió calidez. No te detengas, ya casi lo tienes, decía. Y sobre esta, el aterrador susurro del viento, golpeándome. Comencé a tener alucinaciones. Vi a mi madre y abuelo apoyándome, pero en la maleza veía también sombras incorpóreas observándome con sus ojos brillantes, burlándose de mí. Los cadáveres ensangrentados de quienes habían quedado en el camino, visiones cada vez más grotescas, y a mis hermanos diciéndome que me lo había buscado, que ahí me quedaría. Y justo estaba por ceder cuando Samuel me detuvo. «Vamos a descansar», me dijo, claramente nervioso. Cuando recuperé el aliento, cuando la conciencia volvió a mí, lo encontré sentado en una roca, con la medalla en sus manos, rezando, pero oraciones que jamás había escuchado. «No me van a tener, aquí no me pueden encontrar», decía. Había algo muy mal con Samuel, pero gracias a él había podido recuperarme. Además, mencionó que me echaría la mano para llegar a donde quería, que en el primer poblado ya había alguien esperándolo para transportarnos. Se justificó diciéndome que éramos jóvenes y que debíamos apoyarnos. Para mi sorpresa, a causa de la situación de que nos encontrábamos en las últimas, Samuel me contó que lo había hecho cruzar, que estaba escapando porque se había involucrado con gente muy mala. Se había ganado un buen puesto en la organización, pero todo se vino abajo cuando les pelearon la plaza, me dijo. Muchos murieron de maneras atroces, y él, queriendo desaparecer y dejar todo atrás, intentó nuevamente cruzar, como ya lo había intentado años atrás, antes de meterse en malos pasos. Hizo cosas que no tienen nombre, y la verdad me hirvió la sangre pensar que mis hermanos andaban en lo mismo, de quienes no sé nada hasta la fecha. Pero mi Blanca me protege, me dijo, sosteniendo su collar. Continuamos caminando hasta muy entrada la madrugada. No sé qué hora sería, pero vimos las primeras luces de un pequeño poblado. Ahí, bajo un poste, se divisaba una camioneta blanca estacionada. Me asusté al pensar que se trataba de la migra, pero Samuel dijo que lo estaban esperando, que lo acompañáramos, pues así era mejor. Comí y tomé agua, y aunque quise, no pude pegar el ojo hasta que llegamos a Tucson. El camino, una vez subimos a la camioneta, fue relativamente tranquilo. Para mi sorpresa, no vimos a la migra, mucho menos nos siguieron. Samuel no dijo palabra, él sí se durmió. Cuando llegamos le agradecí, y antes de irme, me pidió que olvidara todo lo que había visto, incluyéndolo, como si nunca lo hubiera conocido. Incluso me dio un poco de dinero para usarlo en lo que me acomodaba. No era mucho, pero fue bien recibido, a pesar de que podía imaginar de dónde provenía. Al llegar a casa de mi tío, me di cuenta de que ya no vivía ahí. Los dueños, una pareja de ancianos, no supieron darme razón del antiguo inquilino o de mi tío, así que no supe nada más. No me quedó más que rascarme con mis propias uñas y buscar empleo. No fue difícil, y eso nos lleva a la actualidad. El resto es historia, solo vivencias de alguien buscándose la vida, cumpliendo el sueño americano. Después de tantos años, sigo preguntándome qué fue lo que vi durante ese viaje. Las voces, las visiones de mis compañeros, quién me jaló del hombro, y sobre todo, qué era esa sombra, si Samuel decía la verdad respecto a que lo estaba cuidando. Me aterra pensar que fuimos una especie de moneda de cambio para asegurar su llegada sano y salvo. Pero no quiero darle más vueltas. Al menos en este caso, la ignorancia es una bendición. De lo que estoy seguro es que no valió la pena el infierno que viví para llegar aquí. Y espero tomen mi experiencia como una invitación a no desperdiciar su vida intentando cruzar. Nada vale más que ustedes, puesto que hay maneras de salir honradamente adelante en nuestros países. Lo vivido esas 3 noches dejó una huella en mí que jamás desaparecerá. Si llegan a hacerlo, aún ignorando las advertencias puestas en este relato, solo espero que Dios esté con ustedes y no se queden en el camino
Como muchos hermanos migrantes,